Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me seguís a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de poderos acompañar y de poderos presentar un espacio, un enclave con historia. El título propuesto hoy es El último cónclave fuera de Roma. Vamos a saltar otra vez a mi amada y a mi querida Venecia. Vamos a rematar hoy la iglesia de San Giorgio el Mayor. Nos ha dado para 4 podcasts, pero la hemos recorrido en profundidad. Hemos visto lo que tiene Venecia sin salir de una iglesia, de una isla. Yo creo que estos enclaves son los que verdaderamente nos sorprenden, pero a la vez nos animan. Estábamos viendo la cabecera y la sacristía. En el brazo izquierdo del transepto está situado encima de la puerta de mármol un sepulcro, el sepulcro de Vincenzo Morosini, de su hermano Barbano y de su hijo Domenico. Es una obra del siglo XVII de Alessandro Vittoria, con un epitafio en mármol negro, en una estructura de mármol jaspeado en lo alto, coronando la lápida o epitafio el busto de Vincenzo, que vivió en Venecia, entre 1511 y 1588, y al que acompañan 2 angelitos de la gloria, uno a cada lado. A los 2 lados de la lápida negra, 2 peanas de mármol jaspeado y con vetas, donde están los bustos de Barbano Morosini y Domenico. Continuamos por un pasillo que nos conduce a la sacristía. Antes de llegar nos encontramos con un monumento y una tumba. El monumento es el altar de Cristo resucitado, una obra realizada entre 1636 y 1638 por Baldassare Longhena. Colocado en una peana y realizado en mármol blanco y negro veteado, hay 2 columnas con capiteles corintios y 2 pilastras sustentan un bello frontón. En un nicho central único, una talla de Cristo resucitado que sustenta una cruz guión de la resurrección, que es como una especie de banderola. Debajo está el monumento al capitano Pietro Gibran, del siglo XIV. Este personaje une su destino a los orígenes de Venecia y posiblemente formó parte de los electores que votaron al primer dogo, originario de la ciudad portuaria de Cervia, al sur del Véneto. De orígenes humildes comerciantes y capitanes navales, se convirtieron esta familia en miembros electores del Consejo Mayor. Y entre las familias patricias de la Serenísima participaron siempre hasta la disolución de la República al final del siglo XVIII. La sacristía fue edificada en 1592 y guarda una tela destacable, la purificación realizada en 1596 por Palma el Giovane, Palma el Joven, que ya la hemos visto en otras iglesias venecianas. Y la escena presenta el recuerdo de la presentación en el templo. En un primer plano, en una escalera en la que se desarrolla la acción, presenta las blancas tórtolas que eran la ofrenda de los pobres. María está semiarrodillada, presenta al niño, a Simeón,
que lo recibe inclinándose desde lo alto de la escala, y José acompaña a María para pagar el rescate de los 5 siclos. ¿Por qué sucedía todo esto? Bueno, al nacer un primogénito, este era destinado al culto. Esto sucede hasta que la tribu de Leví, los levitas, toman la labor cultual, la labor del templo. De este modo quedó establecido el pago de un impuesto para el culto por el primogénito, que era lo que se hacía cuando se procedía allí a la presentación. Simeón, con una larga barba blanca y tocado con una mitra, formaba parte del círculo de judíos que esperaban una inminente llegada del Mesías que liberase a Israel de la ignominia romana. Y como ramino sigue la tradición de tomar al niño en brazos para bendecirlo. 2 personajes a la puerta del templo contemplan la escena. Uno de ellos lee un libro como confirmando la profecía del acto litúrgico. De todos modos, la obra forma parte del mensaje contrarreformista de ruptura total con el mundo judío al conferir una especie de confesión final de que con Jesús se completa la salvación. Dentro del relato del Evangelio aparece otra profetisa, Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser, que le vemos situada inmediatamente detrás de María y el niño. Un escalón más alto, un personaje masculino, porta una larga vela o candela que se identifica con la denominación de fiesta de la presentación o fiesta de las candelas. La presentación de las candelas se asocia a la frase luz del mundo. Completa la escena 2 personajes masculinos detrás de José y toda la escena se da en una supuesta representación del templo de Jerusalén, con sus construcciones idealizadas. La sacristía posee una bella cajonera de madera con un realce hasta las ventanas, que posee cada 3 metros una pilastra en madera con un capitel labrado. El cuadro de la presentación se encuentra a modo de retablo en piedra que consiste en 2 pilastras con capitel que sostienen un arco de medio punto con el espacio entre el arco externo y la parte curva. En la zona alta del cuadro de Palma el Joven se encuentra cubierta de casetonados rectangulares en 2 filas, siendo las más bajas de menor tamaño y haciendo un efecto óptico de profundidad. A cada lado del cuadro 2 peanas en piedra con 2 pequeñas esculturas. Y bajo el cuadro el mismo mueble de madera del conjunto de los armarios litúrgicos, todo en color roble oscuro. Desde el acceso del pasillo a la sacristía se accede al coro monástico, que es una de las piezas más importantes de San Giorgio. La obra es la suma de 2 artistas que realizan en madera la obra. La sillería y coronamiento del coro es de Gaspare Gatti. Se trata de 50 asientos corales en 2 filas, 24 en la bancada baja y cada 6 asientos una apertura a la bancada alta, y en la segunda fila 26 asientos corales. La cincuentena de asientos está dotada de una espléndida talla de mascarones con figuras de cabezas y torsos de jóvenes humanos. Los asientos son de tabla lisa sin misericordia, que es esa especie de pequeño asientito para recostar las partes traseras del monje para que no se cansara de estar tanto tiempo de pies. La otra parte de la obra la hace Alberto de Brule, que son los bajorrelieves de la bancada alta del coro, una obra realizada en el siglo XVII. Alberto da Brule es conocido como el flamenco y en los bajorrelieves relata la escena de la vida de San Benito, fundador de la orden benedictina y custodios, los monjes del monasterio desde sus orígenes. En el centro del coro un bello facistol de madera con un pináculo. El pináculo es San Jorge sobre el pináculo del facistol del coro monástico, que es una obra del siglo XVII de Alberto da Brule el flamenco. Y completa el coro dos esculturas de bronce, un San Jorge realizado en 1590 por Niccolò de Roccatagliata. Sobre la balaustrada tras la que arranca el coro monástico, este genovés
se integró plenamente en la creación escultórica en bronce en Venecia. Y para San Giorgio creó además 28 candelabros en forma de niños o angelitos, los famosos putti, distribuidos por los altares de la iglesia. Y la otra escultura de bronce es San Esteban, también hecha en 1590 por Niccolò Roccatagliata. En la parte izquierda de la balaustrada se sitúa la talla de San Esteban, con las manos extendidas para recibir la lapidación. Ambas tallas forman un conjunto excepcional y se funden en armonía con el coro. A través de la puerta derecha del coro se entra en un pasillo que conduce a la capilla de los muertos. Delante está, en mármol jaspeado y negro, el monumento sepulcral del Dux Domenico Michiel, una obra del siglo XVII de Baldassare Longhegna. Este monumento discreto se realizó por las protestas de la familia del dogo Michiel tras la destrucción del monumento sepulcral anterior. Y en el mismo pasillo una losa sepulcral en mármol jaspeado que es la losa tumbal del abad Bonincontro de Boateri, que es una obra del gótico trasladada de alguno de los diversos puntos del monasterio que no sabemos exactamente cuáles. Continuamos y nos encontramos con la capilla de los muertos, con el coro nocturno de invierno y con el capítulo del cónclave. Y aquí volvemos al título del podcast, el último cónclave fuera de Roma. Aquí se eligió un papa. Es muy probable que la puerta de la capilla de los muertos fuera la entrada de la iglesia antigua. Se trata de una austera capilla que recibe el nombre de la cripta en este lugar donde se guardaron los huesos de los benedictinos recogidos durante los derrumbamientos y restauraciones de la iglesia. Un inquietante y sombrío lienzo la preside. Es la deposición, la colocación del cuerpo de Jesús ya muerto sobre una losa o una lápida para ser lavado y preparada la mortaja. Es una obra hecha entre 1592 y 1594, obra de Jacopo y Domenico Tintoretto. Y se trata de la última obra de Jacopo terminada por su hijo. Es una obra sombría como el tema y acompaña el momento creativo más oscuro e íntimo del pintor. La parte alta es la identificada como de la mano de Jacopo y presenta la imagen de la Virgen desplomada por el dolor, sustentada por dos personajes casi espectrales, con un claro oscuro sombrío de fondo donde se distingue el Calvario con las tres cruces de la ejecución. Dos ángeles sin colorear observan la escena desde lo alto. En la parte más baja, la de Domenico, 7 personajes rodean al cuerpo de Cristo muerto. 2 son personajes femeninos y la escena se completa con uno de los personajes en un primer plano que sujeta con el hombro una gruesa vara para mover el cuerpo inerte. El resto de personajes apoyan con sus manos este descendimiento, o más bien diríamos la colocación del cuerpo de Cristo sobre la santa lápida o losa lisa para proceder a la limpieza y amortajamiento del cuerpo de Cristo. Al desarrollarse la composición en ritmos ondulados, en su perspectiva vertical, que ya tuvieron obras anteriores, tenemos en esta obra un valor que podríamos definirlo como patético, que intenta abandonar mostrar más que el abandono del espíritu al dolor. Es, como digo, una obra inquietante en la que al referirnos a esta capilla, que es un poco sombría, como capilla de los muertos, nos estremece aún más. Encima de esta capilla está el coro nocturno de los monjes, al cual se puede llegar por una escalera existente al comienzo del pasillo. 3 elementos destacan en esta capilla: la pintura de Carpaccio, la sillería del coro. La sala en sí, pues, es el lugar donde se celebró un cónclave para la elección del Papa, que fuera por última vez hasta la actualidad fuera de Roma. Y el cuadro de Vittore Carpaccio es San Jorge mata al dragón, una obra de 1516.
Se trata de una variante de la tela de igual nombre preparada para San Giorgio de los Schiavioni, iglesia que no conozco y de la que dos viajeros no turistas, que bueno, también turistas son, que estarán oyendo este podcast, lo han visto y me han dicho que es una de las cosas más deslumbrantes y más bellas que pueda haber. Como os digo, está hecha como variante de la de San Giorgio de Schiavioni. Está pintada en 1502 y proviene de la abadía de Santa María del Pero, en Treviso, pero claramente fue hecha para San Gregorio Maggiore, ya que en el fondo se presenta la lapidación de San Esteban, que es cotitular de la iglesia. La escena nos presenta un campo lleno de despojos humanos, la comida del dragón, y San Jorge se enfrenta a él en una posición que recuerda a la de los escudos heráldicos. El santo, con larga melena rizada, blande una lanza de torneo más que de combate y destroza la boca del dragón. Porta el santo una imponente armadura que me recuerda al grandioso cuadro de Carpaccio que posee la colección Thyssen de Madrid. A la derecha, rodeada de un bosque con una cabaña y un rebaño de ovejas en lo alto, se vislumbra la ciudad evidentemente idealizada de Jerusalén, ante la cual se está procediendo a la lapidación de San Esteban. Unas montañas irreales, vemos un santo con un libro en oración y luego debajo otro entre zarzas, entendiendo que se trata de dos escenas de la vida de San Benito. En el plano de las montañas y el de Jerusalén se distingue un lago como ciudad al fondo. En la predela baja 4 escenas de su proceso martirial. En una primera escena el santo es prendido en oración, en la segunda es llevado ante el juez, en la tercera escena es cocido en una caldera y en la cuarta es torturado atado a una columna. Es la leyenda esta del dragón una de las referencias medievales que más admiración causó en su época. Se nos presenta a nuestro santo como un caballero armado que lucha contra el dragón que vivía en un lago y tiene atemorizada a toda una población situada en Libia. Dicho dragón exigía 2 corderos diarios como pitanza alimentaria, con lo cual no acudiría a la ciudad y dejaría el fétido hedor en ella. También terminó que no habiendo suficientes corderos, comenzaron a llevar al dragón a víctimas humanas que eran sorteadas entre todos los ciudadanos de la ciudad. La joven más bella y piadosa era la princesa principal y fue destinada al dragón en un sorteo. Pero llegó ante el momento del sacrificio San Jorge y matando al dragón libró a la princesa y a la ciudad. Esta historia está reflejada en el libro La leyenda áurea, que eran los relatos hagiográficos o de vidas de santos inventadas que había recogido Santiago Jacopo da Voragine, arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII. Y ahora saltamos en la historia, un salto grande pero muy bonito. Napoleón Bonaparte invadió Italia en el año 1796 y tras vencer a los ejércitos del Papa ocupó Loreto y Ancona en la costa adriática. El directorio francés, los 5 miembros que regían dicho órgano, dio el mandato de invadir Roma. Pero Napoleón, temiendo una desafección de los católicos, diciendo, como nos metamos con el Papa, a ver si vamos a tener revueltas internas de franceses y de italianos, no se atrevió. Y Pío VI, entonces monarca, ante la inminente ya invasión y saqueo de Roma, firmó un acuerdo con Napoleón que se conoce como el Tratado de Tolentino, que se firma en la ciudad de Tolentino en el año 1796, por el cual el papado cedió un importante territorio y muchos diamantes. Tantos tenía la Santa Sede que costearon con posterioridad la invasión de Malta. Yo sigo sin entender qué
pintaban en la Santa Sede los diamantes, ¿no? Me cuesta. Me imagino que será fruto de la ambición de algunos personajes. En fin, no me quiero meter en esos resbaladizos recovecos. Las arcas vaticanas quedaron vacías y el pago de esta indemnización no invitó que Roma terminara siendo ocupada por el ejército francés. El directorio no aceptó las condiciones del acuerdo con el Vaticano y la decisión era deponer al Papa y acabar para siempre con la institución papal. Fijaros ahora esto cómo nos suena. Napoleón estuvo a punto de acabar con el papado. Esto ahora no nos lo podemos creer, pero así fue. En el año 1798, Francia invade Roma y se declara la República Romana. Fijaros en qué fechas, 1798. Se legalizó el matrimonio civil y el divorcio, se cierran los monasterios y se confiscan las propiedades eclesiásticas. Y en París, a la brava, se detiene al nuncio, que era el embajador del papado. La entrada de las tropas francesas acontece el 15 de febrero de 1798 y el Papa Pío VI es apresado y conducido en un primer momento a Siena y de allí a la Cartuja de Florencia. Francia declaró la guerra a la Toscana, lo que conllevó el traslado al país galo del obispo de Roma, del Papa. Francia temía que la presencia del Papa en Florencia sirviera de foco para los contrarrevolucionarios y se pensó en trasladarlo a la isla de Cerdeña, incluso se pensó en llevarla a Mallorca. Imaginaros, hubiéramos tenido el Papa en Mallorca, esto ya hubiera sido para nosotros una cosa absolutamente espectacular, pero como ahí estaba la herencia del pasado, de los Borgias y de todos los castillos que habían por ahí, pues a punto estuvieron de mandarlo a Mallorca. Pero el estado de salud del Papa hizo imposible el viaje a estos posibles destinos. Y en marzo de 1799 sufre un fuerte quebranto de salud y es forzado a realizar un viaje que le llevó de Bolonia a Parma, a Turín, a Grenoble, a Briançon y a la región de los Alpes del Ródano, donde murió en agosto de 1799 en la ciudadela de Valence. Ante esta situación de abandono de la cátedra de Pedro, Pío VI ordenó que el siguiente cónclave que se pudiera reunir fuera en un lugar seguro, libre y donde se pudieran juntar un mayor número de cardenales. ¿Por qué Venecia? La ciudad, junto con el norte del Véneto, era territorio del archiduque de Austria. El gobernante del archiduque de Austria era Francisco II, que era emperador del Sacro Imperio, y fue él quien controló los gastos y el cónclave desde el aspecto de la seguridad. Estamos en la capilla del cónclave. Esta capilla, discreta y a la vez solemne, fue la destinada para que se celebrara el cónclave, la reunión que eligiera el Papa. La situación de los cardenales era muy complicada. Para reunirse, y siempre existía en las mentes eclesiales y en las austríacas, el temor de un asalto napoleónico de la ciudad de los Canales. Eran tiempos en que los movimientos de cardenales, secretarios y clérigos no eran fáciles de ocultar. Así que los diversos cardenales se albergaron en diversos palacios y por seguridad propia no podía haber más que un cardenal por edificación. Se hospedaron en Murano, en San Salvador, en las iglesias de San Salvador, de San Pedro del Castello, Santi Apostoli, San Fantán, Santa María Formosa, San Jeremías, la Chiesa de la Orden de Malta, San Giovanni y Paolo, San Castiano y San Francesco de la Viña. Y después de pasar incontables dificultades que serían propias de muchas novelas, el día 2 de noviembre de 1799 se reunieron 34 de los 45 cardenales electores. Por la importancia de estos personajes los cito a continuación. Gianfrancesco Albani, que era obispo de Ostia y Ballestri, que vivió de 1720 a 1803, Henri Benedict Marie Clement Stuart, obispo de Frascati, que era el cardenal de York, Inglaterra. Inglaterra, pese a ser anglicana, siempre mantuvo uno
a veces hasta 2 cardenales, pero normalmente uno siempre mantenía como cardenal en el exilio, claro, vivían exiliados en Roma. Leonardo Antonelli, que era el obispo de Palestrina, que vivió entre 1730 y 1811, Luigi Valenti Gonzaga, obispo de Albano, que vivió de 1725 a 1808, Francesco Carafa de la Espina de Trajetto, que era cardenal, que vivió entre 1722 y 1818, Francisco Saviero de Celada, que era cardenal, vivió 1717-1801, Guido Calcagnini, obispo de Osimo, vivió de 1725 a 1807, Bernardino Onorati, obispo de Sinaglia, que vivió entre 1724 y 1807, Andrea Gioanetti, arzobispo de Bolonia, vivió entre 1722 y 1800, Jacinta Sigismond Geril, cardenal, que vivió entre 1718 y 1802, Carlo Giuseppe Filippo de Martiniana, obispo de Vercelli, 1724-1802, Francisco de Paula Azzana Ras, cardenal, vivió entre 1735 y 1805, Alexandro Mattei, cardenal, vivió entre 1744 y 1820, Gianandrea Arcetti, arzobispo de Ascoli, entre 1731 y 1805, Giuseppe Doria Pampigli, cardenal entre 1751 y 1856, Gregorio Bernabá Chiaramontini, monje benedictino, futuro papa, obispo de Imola, que vivió entre 1742 y 1823, Carlo Bellosimi, arzobispo de Cesena, que vivió entre 1736 y 1808, Francisco Antonio Lorenzana, nuestro arzobispo de Toledo y que le hemos visto acompañarnos en los podcasts cuando os hablé del infante Luis, el hermano de Carlos III, que vivió entre 1722 y 1804, Ignacio Busca, cardenal, algunos sonreirá, porque los descendientes de mi pueblo, los Buscas, vienen y tienen y enarbolan el descendimiento de este cardenal, italiano, que vivió entre 1731 y 1803. Stefano Borgia, que fue cardenal también entre 1731 y 1804, Giambattista Caprara, cardenal y vivió entre 1733 y 1810, Antonio Dugnanini, cardenal 1748-1818, Hipólito Vicente Marieri, cardenal entre 1738 y 1811, Jean Siegfried Mogui, cardenal entre 1746 y 1817, Giambattista de Pretis, obispo de Jesi, vivió entre 1721 y 1800, Gian Aurelio Robela, cardenal, entre 1748 y 1812, Giulio María de la Somaglia, vicario general de Roma y cardenal, entre 1744 y 1830, Antonio María Dora Pampili, cardenal entre 1749 y 1821, Romualdo Bracci Onesti, gran prior de la Soberana Orden de Malta, cardenal que vivió de 1753 a 1817, Filippo Carandini, cardenal 1757-1824, Ludovico Flangini Giovanelli, cardenal, Fabrizio Donigni Ruffo, cardenal, y Giovanni Ranucci, cardenal. Realizo esta larga lista de cardenales por la importancia histórica del cónclave y la raigambre de las familias en la nobleza vaticana, que aunque parezca mentira, la mayoría de los cardenales han pasado de tíos a sobrinos desde el Renacimiento hasta prácticamente comienzos de este siglo. Y sobre todo, os he citado los 34 nombres, que os han podido parecer un poco prolijo y un poco pesado, porque cada uno de estos nombres aparece en cada uno de los sitiales del coro de la capilla del cónclave. Algunos asientos aparecen duplicados o con un segundo nombre, así que no voy a añadir ya los que no pudieron asistir, porque entonces ya me puedo tirar aquí horas hablando. Y con esta visión del cuerpo de cardenales
comprendemos mejor el poder de la época en el Vaticano. Solo Inglaterra, España, Austria, Bélgica y Portugal tenían un representante y a lo sumo 2 cardenales. El resto, 30 miembros, eran todos italianos. Desde el cónclave de 1513 fue este el cónclave que menos participantes tuvo. Y el diplomático eclesiástico Ercole Consalvi fue elegido como secretario del cónclave y fue una persona clave en el resultado final. El arzobispo de Cesena, Carlo Bellisomi, obtuvo un importante número de votos en la primera vuelta y era dado por elegido, pero los austríacos, que eran los que controlaban Venecia y por tanto el cónclave, vetaron a este primer candidato. El segundo candidato era el apoyado por Austria y se trataba de Alessandro Mattei, pero no alcanzaba los 3/4 del quórum. Para desbloquear la solución se intentó la elección con Hyacinthe Segismond-Gerdil, pero también fue vetado por los austríacos. Y ante el hecho del desbloqueo de candidatos, Jean-Symphorien Maurice propuso al benedictino y cardenal Chiaramontini. Esta candidatura fue hábilmente defendida por el secretario Ercole Consalvi, siendo elegido papa. Y el monasterio, que no poseía, como es de suponer, una tiara o corona papal, hizo que las mujeres de Venecia hicieran una de tela con joyas femeninas, y así fue coronado el 21 de marzo de 1800 con el nombre de Pío VII. El coro es de madera en 2 alturas y en el centro de un mismo material hay un bello fascistol para los libros corales. 3 cuadros se ven en la sala, uno del Papa elegido en dicho cónclave, Pío VII, un lienzo con el patriarca Federico María Giovanelli y un lienzo con el árbol genealógico monástico de la Orden Benedictina, una obra realizada en 1591 por Antonio Basiliacci. Siguiendo la tradición, esto del árbol genealógico de las órdenes religiosas, entronca el año de la ejecución de la obra con los remotos orígenes de la Orden de San Benito y de su hermana escolástica. También en un expositor se sitúa el acta final del cónclave y acompaña a un retablo situándose a ambos lados 2 alacenas para servir de apoyo a las celebraciones en dicho altar. Asimismo existe una lápida relatando la elección y un busto de Pío VII. La parte más antigua de todo el monasterio, que es la que nos queda, ya hemos salido fuera de todo lo que es la iglesia, es la constituida por el dormitorio, el claustro de Boura y la sala capitular. El claustro de Boura hace referencia a Giovanni Boura, que vivió entre 1550 y 1513, que fue un gran escultor y arquitecto activo en Venecia en la etapa del Cinquecento, y diseñó el dormitorio del monasterio de San Giorgio Mayor, retomando el proyecto iniciado en 1449 durante el mandato del abad Cipriano Rinaldi, que pastoreó dicha abadía desde 1448 a 1456. Trabajó en las iglesias venecianas de San Zacarías, entre 1476 y 1477, juntamente con Luca da Isola y Domenico Duca, donde esculpió los capiteles de esta iglesia. También lo hizo en San Michele in Isola o en Cementerio, como se le conoce a esta iglesia, en la Escuela Grande de San Marco, en la Escuela Grande de San Giovanni Evangelista, en la Chiesa de Santa María dei Carmeni y en la Catedral de Montebelluna de la región del Véneto. En su obra encontramos una influencia toscana indudable. En la obra del claustro de los cipreses, de la sala capitular, muy identificable con el claustro de la abadía benedictina de Póntida del siglo XV, en cuanto respecta al ritmo y a las proporciones brabantinas. Este influjo viene dado por la presencia en Venecia del cardenal Marco Barbo, que fue patriarca de Aquileia y fue nombrado en 1485 como abad comendatario del monasterio de Póntida, donde tuvo como maestro de obras a Boura sobre un proyecto de Bramante.
Por eso la mano de Bramante influye mucho en lo que es la posterior obra. Eran tiempos en que Bérgamo pertenecía a Venecia y Póntida pertenecía a Bérgamo. Entonces Giovanni Boura diseñó el llamado claustro de los cipreses, que fue terminado en el año 1540 por su hijo Andrea Buora, que vivió entre 1480 y 1556. Dicho claustro posee dos plantas. La primera se organiza mediante arcos de medio punto sobre columnas jónicas y cubiertas de bóveda de arista, y la segunda presenta ventanas bíforas de medio punto en las secciones norte y sur, y simples con vanos rectangulares en las que dan al este y al oeste. El antiguo dormitorio del monasterio, conocido como manica longa o mano o brazo largo, para formar un larguísimo ámbito o pasillo con las celdas monásticas a ambos lados, abiertas mediante simples portadas de piedra. Las habitaciones ocupaban la parte superior del ala este del claustro de Boura. Todas estas estancias fueron diseñadas por Boura a finales del siglo XV, y la Fundación Fini los ha transformado en una moderna biblioteca especializada en arte internacional, con una prestigiosa colección dirigida a investigadores. Adosado a la crujía oeste del claustro de Boura se desarrolla el claustro de Palladio, que sería diseñado por el autor en la década del año 1560, pero la primera piedra no se construyó hasta 1579 y las obras se remataron en la primera mitad del siglo XVII. El claustro de Palladio está organizado en dos plantas. La primera planta está formada por arcos de medio punto sobre columnas nobles dispuestas en profundidad, tal y como aparece en el monasterio benedictino de San Simpliciano de Milán, y cubiertas también de bóveda de arista como las del maestro Buora. La segunda planta presenta vanos rectangulares que alternan frontones circulares y curvos. Y el refectorio, también diseñado por Palladio y erigido en la década de 1560, se desarrolla en perpendicular a la panda sur del claustro de Boura, en el ángulo suroeste. Se organiza mediante una secuencia de 3 espacios espectaculares ubicados a 2 niveles, con una amplia escalera que conduce a una portada que es una copia de un modelo romano, el de San Salvatore en Spoleto, por el que se accede a un vestíbulo con otra portada que ya da paso directamente al refectorio. Este impresionante espacio está cubierto con bóvedas de cañón que en el centro de la sala se convierten en arista al intercalar otra sección de cañón en perpendicular, permitiendo así la apertura de 2 ventanas termales cegadas y solo reflejadas en el exterior. Los grandes ventanales de los testeros laterales son restos cinquecentistas del primer edificio de Palladio, que se vería obligado a incorporar a su diseño por los criterios que le habían dado la comunidad benedictina. Esta grandeza arquitectónica se vería completada por una inmensa tela que presidía la estancia. Se trataba de la famosa pintura de las bodas de Canaá de Pablo Veronese, obra pensada y realizada por Pablo Veronese expresamente para este enclave. Dicha obra, su original, fue saqueado por las tropas de Napoleón, que trasladaron la obra a París durante la ocupación francesa y ya nunca fue devuelta, y que se contempla como una de las obras insignes en el Museo del Louvre. La sala tiene una recreación de zócalo y suelo de madera que imita los refectorios monásticos al uso y con una reproducción exacta del gran cuadro. Ambas actuaciones han levantado críticas entre los conservadores, pero hemos de tener en cuenta de que este marco es muchas veces empleado por la Bienal de Arte de Venecia, que hace allí osadísimas exposiciones que interactúan a la perfección con la zona donde se han producido estas intervenciones. Y alojado en la primera planta, entre los 2 claustros, en el siglo XVII, Baldassare Longena se encargó de realizar las obras de reconstrucción de la biblioteca de Michelozzo, un gran espacio rectangular cubierto por una bóveda de cañón con lunetos para las ventanas y una impresionante estantería de madera, también diseñada por el arquitecto
que recubre las paredes. Además de las obras de la biblioteca, por estas mismas fechas, Longueña también diseñó una espectacular escalera de honor, alojada en el centro de la parte del claustro de Palladio, y su acceso se realiza por una triple arquería. La escalera es de una grandísima belleza, y la iglesia monástica de San Giorgio custodia también un pequeño grupo de libros corales de un conjunto de obras dispersas por la supresión de los monasterios en 1806. Son de gran formato, con bellísimas miniaturas de un célebre maestro tardogótico de Padua en el Renacimiento. Asimismo, hay otro maestro, el de los cantorales, que es de tradición del maestro de Verona, activo en el siglo XV. Y ambos libros corales se encuentran en los fascistoles del cono monástico de la iglesia y en la capilla del cónclave. Y se completa en la actualidad la visita con un jardín laberinto construido por la Fundación Cini en honor a Borges. Y hasta aquí el recorrido que nos ha llevado a visitar con todo detalle, os puedo decir que si hubiera habido alguna cosa más os lo hubiera contado, lo que es el monasterio de San Giorgio el Maggiore, donde se celebró el último cónclave fuera de Roma. Esto es Historia con Sentido. He querido llevaros para que durante 4 capítulos hayamos podido contemplar, hayamos podido disfrutar, hayamos podido, yo por lo menos he intentado, vivir y contagiaros el amor a este arte tan bello que son las obras de Palladio. Encantado un día más de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.